Bienvenidos a Voces, un espacio de Bitácora Club en el que hablamos de libros, entrevistamos a autores y a todo tipo de personas y personajes ligados a la creación literaria y artística para reivindicar el papel revolucionario de las letras y de la cultura en esta época de la transhumanización. Los libros salvan vidas y hoy son más necesarios que nunca, de modo que nuestra misión y nuestro deber es recordarlo. Los libros también nos ayudan a entender de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo vamos a alcanzar nuestros horizontes. Porque no es lo mismo recorrer los caminos en soledad que rodeados de amor y comprensión. Esta es una de las reflexiones a las que nos invitan Beatriz Roger y Luisa Soldevila, que nos visitan hoy en Bitácora para presentarnos su nueva novela, Padre Nuestro. Un nuevo caso de Nico Ros, que ya conocimos en Marismas, que nos va a sumergir en un contexto totalmente sádico, sin explicación aparente, que se convierte en una espiral de preguntas sin respuestas y va sumiendo al lector hacia el abismo del mal. Un mal que pretende justificarse tras la sentencia que resuena a letanía: si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. De modo que Nico vuelve a encontrarse en un caso inquietante, como decimos, y acompañado del inspector Héctor Narváez, que ya conocemos, el subinspector Marcos Quiroga y Cas, entre otros personajes que también van a ir apareciendo, va a poner a prueba sus límites a la hora de exponerse al horror. Bienvenidos de nuevo a una función teatral y circense que nos han preparado a cuatro manos, madre e hijo, guiados por la bruja de las marismas y la ausencia presente de Marina, dos anclas que junto a Estela alumbran siempre el camino de Nico para que no se pierda en la locura del dolor, de la incomprensión ante el mal, en la pérdida y el miedo. Bienvenidos, Beatriz y Luiso. Es un placer enorme. Tenía muchísimas ganas de teneros de nuevo en Bitácora con todos nosotros. Muchas gracias, Lorena. Igualmente un placer para nosotros. Nos encanta. Sí, lo mismo digo. Un placer estar en tu espacio. Nos hace mucha ilusión volver a coincidir contigo, Lorena. Yo, como siempre, me pasa con vosotros algo terrible porque os miro y os veo sonreír con esas caritas de no haber roto un plato y de repente leo vuestras historias y digo, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo podéis llegar a introducirnos así en el mal, más desprovisto de todo tipo de justificación, aunque haya después siempre un motor para ese mal? Y esa capacidad que tenéis de hacerlo vivir es terrorífico. ¿Cómo surgió esta idea? Pues un poco como surgió Marismas. Yo creo que Luis y yo, desde que creamos a nuestro detective, al personaje Nico Ross, que por cierto fue idea de Luiso, ya pusimos la directa, que se dice, Lorena, y no hemos parado. Y entonces yo creo que cuando escribíamos Marismas ya teníamos una idea en la cabeza de Padre Nuestro. Ahora que tenemos Padre Nuestro ya tenemos la siguiente idea en la cabeza, porque es como una concatenación y una historia es como si casi sola nos llevara a la otra. ¿Sabes? Me ha encantado lo que has dicho, por cierto, así como introducción de lo que es el pegamento de Nico, ¿no? Un poco el recuerdo de Marina, la presencia de Estela, la espiritualidad, esoterismo de Doña Sol, que son como casa, y después toda esta parte mucho más dura. ¿De dónde sacamos Luiso y yo con estas caritas, esa violencia? Que conteste Luiso. A ver, Lorena, ahora ya que hay confianza, después de Marismas, con Padre Nuestro, te voy a ser sincero, y mi madre ha pervertido mi mente. Me ha metido ahí todas las ideas sin descansar. No, yo creo que al final nos gusta tanto la novela negra y contar historias, sobre todo thrillers, que tenemos la fortuna y la suerte que mi madre y yo tenemos mucha imaginación. Y entonces, oye, podemos escribir sobre esto cuando en realidad en la vida real nos alejaríamos lo máximo. Y yo siempre digo, por ejemplo, mucha gente dice, oye, pones mucho de ti en las novelas. Es verdad, incluso de vivencias personales, pero en ocasiones también haces proyecciones, cosas que te gustaría tener. Por ejemplo, Nico es un chico echado para adelante. Si se encuentra en un cadáver va a investigar. Yo te digo, Lorena, lo primero que haría sería correr e irme.
Y sobre todo si te encuentras cadáveres tal y como los presentáis en Padre Nuestro, es toda una puesta en escena. Tiene su parte de creatividad, pero claro, creatividad al servicio del mal. Introducir vuestra historia con 3 citas que me han parecido muy interesantes porque para mí establecen los 3 pilares temáticos de la novela, que son el Frankenstein, un extracto de Frankenstein de Mary Shelley, que simboliza el miedo al horror, el fantasma de la ópera de Leroux, que puede simbolizar el dolor, y el Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, la venganza, ¿no? Y ahí tenemos miedo, dolor y venganza, 3 vehículos para el mal. ¿Cuáles serían los 3 contrapoderes de estos 3 vehículos del mal? Pues yo creo que siempre sería la esperanza, el amor y el perdón. ¿Estás de acuerdo, Luiso? Sí, lo ha clavado mi madre. Estoy de acuerdo con ella. La verdad es que no puedo añadir uno más. El horror, como decíamos, empieza en vuestra novela con el hallazgo de un cuerpo sin cabeza que le han cosido la cabeza de una cabra. El cuerpo de la cabra yace en el suelo. Bueno, ya es una atmósfera que nos invita a hacernos una idea de lo que vamos a encontrar. Hay otras puestas en escena posteriormente y seguirán, o sea, a mí es lo que os decía al principio, yo os miro, veo vuestras historias y yo os imagino en una comida familiar hablando de estas cosas con los bebés que han llegado a vuestra vida que recientemente y digo, madre mía, pero es que esto es tan maravilloso como impactante. ¿A quién se le ocurre también a Bea esta vez el tema de estas puestas en escena? No diría que se le ocurren a mi madre porque tú que te has leído la novela hay varios escenarios y yo creo que las ideas han ido surgiendo entre los dos. Es verdad que como nos dividimos los capítulos, quizás a mi madre le ha tocado uno y a mí otro, pero lo hemos trabajado conjuntamente. Sí que podríamos decir, y quizás es cierto, que tú que te has leído Marismas, fui un poco yo que le dije a mi madre, oye, creo que es la oportunidad para hacer un epílogo y dejar una puerta abierta a una nueva investigación y le propuse la idea del primer escenario que nos encontramos, que es el que has comentado, una persona decapitada a la que le han cosido la cabeza de una cabra. Y mi madre me miró un poco así y dijo, bueno, vamos a por ello. Y a partir de ahí fueron surgiendo el resto y no ha sido tan complicado pensar en estos escenarios, sino en que todas las piezas se encajasen, porque tú que te has leído la novela podríamos decir que hemos pretendido, y queda mal que lo diga yo, pero espero haberlo conseguido, que todo tenga una explicación. Porque, claro, como bien decís, esta novela empieza en Marismas. Entonces habéis tenido que viajar en el tiempo, realmente, para ir engarzando todo y francamente es, bueno, igual esta palabra queda un poco extraña en este contexto, pero es vivificante ir descubriendo que todo engarza, porque dices, ostras, ahora entiendo Claro. qué pasaba, ¿no? Al final de Marismas y con esos personajes que van y vienen, que de repente desaparecen, o esta conducta que ha tenido alguien con Nico, ¿no? Hablo un poco así en suspense porque no me gusta hacer ningún tipo de spoiler, sobre todo en este tipo de novelas que es fantástico ir descubriéndolo. Muy a pesar de Marcos Quiroga, pobre hombre, el inspector me da cosilla, porque es como de la familia ya, nos vamos, ya somos partícipes de sus inquietudes, de sus pesares y de sus ilusiones. El inspector Héctor Narváez le da el caso, este nuevo caso, a Antonio Pàmies. Antonio Pàmies es la antítesis de Nico en muchísimas cosas, aunque tienen algo en común siempre, ciertos valores que predominan, de lealtad, honestidad y lucha contra las injusticias. Pero él es alcohólico, cosa que Nico nunca lo ha sido. Nico es un detective que huye un poco de esos arquetipos, ¿no? Del detective oscuro, alcohólico, perturbado, es alguien que mira con esperanza hacia el futuro y reconoce las anclas que tiene, como decíamos al principio. Antonio le describe muy bien una frase que tenéis al principio y me ha gustado mucho. Nadie sale de la morgue igual que entra. Todo el mundo necesita ayuda para enfrentarse a los muertos y también para seguir caminando entre los vivos. Qué certero y cómo nos ayuda a entender la tortura de Pàmies, porque está solo, aunque tiene amigos, pero la soledad es terrible.
Exacto. Yo diría un poco respecto a esta especie de comparación, me ha gustado mucho que has hecho de Pamies y de Nico. No es exactamente así, porque Nico, lo que pasa que en una juventud muy tierna, a raíz de la muerte de Marina, y no solamente por esto, sino porque estaba liado con tema de porros y beber y salir y juergas, etcétera, con sus amigos, la gran diferencia con Pami es que también sufre una pérdida enorme, de la que, bueno, se hablará más en otra ocasión. Es que Nico, quizá por los anclajes familiares, por la insistencia de sus padres en su momento, por lo que sea, por el propio comisario Héctor Narváez, que en ese momento, años atrás, le dice, chico, no puede seguir así. Nico es una persona que le da la vuelta a este sufrimiento, no al sufrimiento en sí, de lo que le sucede a Marina, porque yo creo que hay cosas en la vida a las que simplemente no les das la vuelta, ¿de acuerdo? Porque se anclan ahí, pero continúa es capaz de recuperar la alegría de vivir. Los amores, el cariño, esa gente que te engancha la vida. Esta es la gran diferencia con Pamies. Pamies no es tanto que no sea capaz de darle la vuelta pues, a su problema con la bebida, etcétera, etcétera, sino que no se la quiere dar. O sea, yo creo que para Pamies es un poco ser feliz, abandonando el horror que le pasó a su mujer y a su hija, casi sería como una traición. No quiere serlo, no tiene ningún interés, por eso va a los psicólogos y psiquiatras, les pega el rollo, pero él sale por la puerta pensando exactamente lo mismo. Y creo que la novela deja muy claro que a él lo que de verdad le motiva es una buena investigación, porque un día me decía, a Pamies lo tenemos que presentar como un lobo, o sea, hambriento de un caso que le distraiga del horror de su vida. Y yo creo que es mucho eso, ¿no? Lo que pasa que también tiene quien le quiera y lo que pasa que en el fondo tiene un corazón enorme que se va descubriendo a través de las páginas de Padre Nuestro. O sea, nadie es tan malo, nadie es tan borde o sí, pero ese tan malo no es Pamies. Y todos podemos llegar a necesitar ayuda en un momento determinado, algo que queda muy patente. Hay algunos de los personajes que lo dicen también, que lo manifiestan. En Padre Nuestro también somos conscientes del impacto emocional al que son sometidos todas las personas que investigan este tipo de casos. Qué importante es contar con un buen entorno. Y ahí la familia o la familia elegida, que pueden ser los amigos, es fundamental. Y qué difícil es a veces elegir correctamente o valorar lo que tenemos alrededor, ¿verdad? Sí. Es que para mí al final los cariños en la vida son esenciales y yo creo que mi madre y yo lo hemos intentado plasmar mucho en la novela. Al final los inspectores, Nico Ross, todos se van enfrentando a esta investigación y a estos escenarios que les va a poner contra las cuerdas, se van a ver superados. Pero me gusta mucho el reto que asumimos mi madre y yo porque es muy diferente a lo que te sueles encontrar en la novela negra. A pesar de estar sumergidos en el horror y el terror, les rodea la muerte en este caso, Nico siempre tiene esa parcela que es como su mujer y su hijo, en la que, ¿cómo decirlo?, se vuelve a cargar de energía positiva, de luz, de decir, oye, yo afronto todo esto porque existe esta otra cara en la vida, que por suerte, o eso nos gusta pensar a mi madre y a mí, es la más importante y la que más hay en este mundo. Es lo que nos gusta pensar, ¿eh? Y después hay otro personaje que para mí en este tema es esencial, que es el comisario Héctor Narváez, porque es la veteranía, es la temple, es el saber que la vida es lo más importante y que a pesar de que te rodeen circunstancias que en ocasiones no dependen de ti, no has de olvidar cuidarte. Por eso me gusta mucho cuando les va diciendo a Nico, le dice, oye, o a Marcos, al subinspector, les dice, oye, vamos a comer. Oye, iros un rato con la familia, vamos a desconectar y mañana lo veremos con otros ojos y os habréis eso, cargado de otras energías. Y creo que estos personajes son esenciales. Además, mi madre y yo siempre decimos que uno de los puntos fuertes de nuestra novela son los personajes, esa potencia. Y tú, Lorena, hablabas de una cosa que me gusta mucho, que es como de una familia. Porque independientemente de que algunos no tengan lazos de sangre, que muchos de ellos sí, están como unidos, además por la ausencia de Marina, por unos vínculos de cariño que ves cómo se van forjando, que
creo que de algún modo el lector se puede llegar a sentir parte de ese grupo. Y eso creo que hemos hecho un muy buen trabajo, porque mi madre y yo, cuando desarrollamos un personaje, pensamos en mucho lo que le va a suceder en la novela, pero antes de crearlo pensamos mucho las subtramas que le van a rodear, pero sobre todo el pasado que arrastra. Porque el pasado es lo que determinará el presente del personaje en la novela, y luego cómo vayan transcurriendo y avanzando las páginas determinará cómo evoluciona de cara al futuro. Y creo que ahí mi madre y yo hacemos un buen trabajo, aunque de nuevo quede mal que yo lo diga. Puedes decirlo con toda tranquilidad, porque es así. Ahora que has hablado del inspector, tenía aquí una frase de él, está en una conversación con Nico y le dice, cuando yo muera quiero estar muy desgastado. Y Nico le dice, ¿de qué? Dice, de querer y ser querido. Esto lo define. Lorena, déjame contestar a mí, porque Sí. esto lo escribió mi madre y cuando lo escribió y le leí, le dije, mamá, épico. O sea, espectacular, me ha encantado. O sea, ahora te contestará ella, pero me gustó mucho porque le dije, joder, mamá. O sea, hablando claro, es que se entiende perfectamente lo que queremos transmitir, bravo. Sí, sí. Bueno, porque el comisario Narváez tiene este punto que comentaba Luis, ¿o no? Primero, sabe comunicar cómo se siente a sus hombres, y eso yo creo que es fundamental porque les va contagiando, como decía Luiso, de la importancia de sentarse a una mesa, de tomar un café, un plato de lentejas que cocina Cas un día. O sea, nosotros creíamos que era muy importante que todos estos investigadores, mientras se enfrentaban al horror, no abandonaran las sanas costumbres que en muchas ocasiones a lo largo de la novela no les apetece, pero casi que se obligan a decir, oye, tenemos que seguir queriéndonos, tenemos que alimentarnos, es bueno que Cas cocine unas lentejas, tengo que preocuparme por el estado de mi amigo, tengo que hacer una llamada. Y yo pienso como Luiso que esta frase, lo que dices tú, Lorena, de Héctor, a ver, al final es lo único importante, ¿no? Yo siento que las personas podemos tener muchas cosas que nos llenen de ilusión, pero la única que importa son las personas que te quieren y a las que quieres. Y eso quizás que yo tengo una edad que ya voy sobrando a saberlo, pero es que es obvio. Y todo lo otro al lado de esto son enormes tonterías, ¿no? Lo que pasa que a veces somos humanos, nos olvidamos, y creo que es importante también que lo olvidemos porque nos volveríamos locos, ¿no? Si siempre estuviéramos en plan trascendente, pero es lo único que importa. Entonces, toda esta gente han tejido como una malla y siempre tienen un punto de apoyo, pero incluso con Yamal, el narcotraficante, con el doctor Casal, que es esta persona tan buena en su trabajo, tan meticulosa, que siempre tiene una pequeña palabra de apoyo o de consuelo, de comprensión. Y en este sentido creo que todo este engranaje de personajes nos ha quedado bonito. Está mal que lo diga yo, pero a mí me caen bien todos. Tengo infinidad de preguntas que no voy a poder hacer porque, como ya sabemos, el tiempo es limitado, pero hablando del tiempo, mientras estabas hablando de todo esto y de la malla que se construye y de la importancia de querer y de las pequeñas cosas, me ha venido a la mente un momento en el que Sol parece detener el tiempo porque dice, el gran enemigo de la sociedad y del ser humano hoy en día son las prisas, y se come una manzana y parece que el tiempo se detiene, ¿no? Se detiene en las pequeñas cosas y en la belleza de la naturaleza, del entorno, que también, evidentemente, en esta novela tenemos vuestro entorno adorado, llamado, que transmitís con ese cariño y que, bueno, que son zonas preciosas que yo conozco, como Begur, Palafrugell, todo lo que es el camino de Ronda, ¿no? Las islas de las hormigas, de las formigues, que... y entonces es fantástico verlo, esa belleza opuesta al horror, ¿no? Como no nos olvidemos que la vida también, aunque a veces transitemos por el horror, está compuesta de mucha belleza. Sí, sí. A ver, nosotros siempre decimos que a pesar de ser barceloneses tenemos la suerte de subir mucho por esa zona, concretamente a Franc, el Baix Empordà, y para nosotros es nuestro hogar, es que lo conocemos muy bien, y tener la oportunidad de escribir sobre todas estas localizaciones, que además Padre Nuestro nos ha dado la oportunidad de movernos unos 20 kilómetros a la redonda de Llafranc y Palafrugell,
y enseñar muchos otros pueblecitos, como comentabas, como Bagur o la ermita de Fitor, que son parajes que te lo prometo, parece mágico. Ahora hablabas de una escena de Doña Sol, pues podría ser según como un sitio de un sueño. Y después está Palamós, que también bueno, es que todo nos da esa oportunidad de enseñar todos estos recovecos del Baix Empordà. Y yo creo que así como los personajes, las localizaciones es otro punto fuerte que lo agruparía un poco a la climatología que nosotros intentamos poner en toda la novela, porque justamente en Padre Nuestro utilizamos diferentes situaciones climatológicas que yo creo que acompañan mucho a los personajes y al lector. Y siempre hacemos hincapié, mi madre y yo, que la gente vincula la Costa Brava con pasarlo bien, disfrutar el verano, el sol, la playa, bañarse, y nosotros enseñamos toda esa otra cara más solitaria, más de temporales, y también hacemos la broma en ocasiones que durante toda la investigación, si el inspector está corriendo bajo un diluvio o está atrapado por una niebla que no ve nada, la tensión y los obstáculos todavía son mayores de los que se suele encontrar. Además, voy a hacer un pequeño spoiler, no de la novela, de cara a futuro. Lorena, me ha hecho mucha ilusión porque has hablado de las sillas formigas y si todo va bien a un futuro podrás leer sobre ellas. Me ha hecho mucha ilusión que las menciones. Es que yo he hecho el Camino de Ronda y las he visto. Qué y me ha bonito. hecho mucha ilusión pues, leerlo porque es verdaderamente bello. Tenéis que hacerlo. Sí. Por favor, si vais a la zona, tenéis que hacer ese Camino de Ronda de rabo a cabo, que se puede llegar hasta Francia, si no me equivoco. Sí, es que es verdad. Sí. Total. Que bajar a zonas un poco más complicadas, pero la verdad es que es precioso. Nosotros tenemos delante de casa una parte del Camino de Ronda que pasa por abajo, a veces oímos las voces de los caminantes y de hecho tenemos una cala que es preciosa, que alguna vez hemos bajado andando hasta abajo y hemos estado solos, pero solos, bañándonos, y que de hecho es una de las que sale durante un capítulo, que están Marcos y su hermano Mateo, que bajan a la cala del Cau, que para mí personalmente es de las más bonitas que hay. Y bueno, claro, siempre nos vamos inspirando en algún momento que nosotros hemos vivido. Mateo, un gran personaje del que no podremos hablar porque además no hay que hablar, hay que dejarlo para cuando aparece porque es muy interesante. Otro gran personaje, ya para acabar, Miren Marlaska, que me ha gustado mucho. Yo no sé si es un pequeño homenaje a Manu Marlaska, porque claro, ese apellido tan contundente. Es la reportera de sucesos y me gusta y me ha encantado porque reivindica muchas cosas. Claro, reivindica muchas cosas y reivindica, primero, es mujer, ¿vale? En un mundo que hasta hace poco era de hombres, tiene el prurito este de defenderse constantemente porque en realidad, se den cuenta o no, ellos la atacan un poco, están cuestionando siempre su trabajo y de hecho yo creo que ella es la que va diciendo, oye, es que informar también es importante, es que yo tengo derecho a hacerlo y la gente tiene derecho a saber, porque desde los cuerpos policiales o de estas cabezas investigadoras tipo Nico, no lo entienden, porque le dicen, óyeme, tú lo que estás haciendo es poniendo en peligro la investigación precisamente, ¿no? Y la caza del malo o los malos. Y ella al final se defiende y ella misma cuando tiene sus pensamientos y utiliza técnicas que serían cuestionables, para ella son tan cuestionables como las técnicas policiales y está en el derecho a hacerlo. Entonces, yo creo que es un personaje interesante. A mí me gusta y además que te va cayendo mejor. ¿Sabes? Sí, al principio. Claro, tiene su punto, tiene su qué. Y me ha gustado mucho cómo sirve para reivindicar cosas como que ya no suenan como anacrónica, ¿no? Que sigan valiendo las mismas armas de mujer que han valido a lo largo de la historia, como las tetas, vamos a hacer un pecho contundente. Pues aún, claro, nos sorprendemos de que siga valiendo, pero bueno, sigue valiendo y ella saca información a través de eso, pues oye, es una de sus armas y la utiliza como tal. Tampoco hay que darle más explicación. Mira, ¿qué te voy a decir, Lorena? Una cosa que me llamó la atención es que en un momento dado alguien nos cuestionó eso, ¿vale? Como diciendo, ¿cómo es posible que utilicéis esta posibilidad? Y claro, Lorena, yo soy mujer, a lo mejor no he utilizado según qué herramientas porque no lo he necesitado, pero
de alguna forma me dije, ¿cómo es posible que siendo mujeres todavía cuestionemos lo que acabas de decir tú, que una tiene derecho a utilizar aquello que ve conveniente en cada momento, ¿no? Entonces, me sorprendió porque por un lado somos muy feministas, pero por otro lado somos las primeras en cuestionar según qué actitudes de una mujer. Oye, déjala que utilice lo que quiera. Exactamente. Es asunto suyo, ¿no? Tampoco está haciendo nada malo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí cada uno en el juego de la vida tiene que utilizar las armas que considere y son todas lícitas mientras no dañemos a otras personas, pues cortándole una cabeza y cosiéndole otra, por ejemplo, o otras cosas que no podemos desvelar. Pues oye, hasta aquí hemos llegado. Os tengo que dejar volar hacia otros territorios. A mí me da mucha pena siempre porque yo, vamos, me quedaría hablando mucho con vosotros. Ya llegará ocasión de que os pueda entrevistar en persona, porque así tenemos, o sea, las cosas se vehiculan de otra manera y es muchísimo más cómodo y más ágil. Y si es con una buena paella, pues tanto mejor, entre palada y palada. Ya esto quedó pendiente, seguimos pendientes. Es que la paella o en tu tierra. Cuando quieras, Lorena. Ya se andará. Pues en Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento, de modo que gracias por hacernos más libres, por todo el conocimiento que hay mucho en Padre Nuestro, además de una historia trepidante, una investigación a contrarreloj, giros por todas partes. Ya conocéis los que conozcáis a Beatriz y Luis, o los que no, os invito de verdad a acercaros porque es una manera de escribir tan refrescante como inquietante y psicológicamente te aprisiona. Es hasta que acabas, y aún acabé ayer y tengo el corazón en la garganta. Sí, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un auténtico placer. Un abrazo y muchos éxitos. Hasta la siguiente, que espero lo de las Islas Hormigues. Adiós, guapa. Chao. Ahí estará.